Hola queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría poder encontrarnos nuevamente en este espacio donde queremos compartir con ustedes la buena nueva, una buena noticia, la palabra de Dios que siempre es buena noticia para nuestras vidas. Estamos en el mes de la Biblia y vamos a estar conversando acerca del tema Mi encuentro con la Biblia. Quizá no será un tema en el que vamos a predicar directamente desde la palabra de Dios, sino que yo quisiera dejar en un conjunto de temas que vamos a ir desarrollando a través de estas semanas, quisiera dejar una enseñanza con respecto a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo está distribuida la Biblia? ¿Desde cuándo se escribió la Biblia? Es decir, entrar en esas preguntas que hay alrededor de la santa palabra de Dios. Pero como siempre lo hacemos, queridos hermanos, ahí donde usted está, yo quiero invitarlo para que podamos invocar la presencia del Espíritu Santo, para que Él pueda disponer nuestro oído y nuestro corazón para poder atesorar esta enseñanza. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, yo quiero bendecirte y alabarte porque tú eres un Dios bueno que quiere conversar con sus hijos. Tú sales a mi encuentro, Señor, y sales a mi encuentro para conversar. Como un padre conversa con sus hijos, como un amigo, como dos amigos conversan. El día de hoy, Señor, quiero pedirte que tú derrames sobre mi vida la gracia de tu Espíritu Santo y me permitas atesorar, escuchar y atesorar esta enseñanza para que me ayude, Señor, con ella a acercarme a tu santa palabra. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, como les decía, vamos a estar desarrollando una serie de preguntas alrededor de la Biblia, de la santa palabra de Dios. Y alrededor de cada pregunta vamos a ir haciendo una breve explicación. Yo quisiera y le pido al Señor que a través de toda esta enseñanza nosotros pueda despertarse en nosotros ese anhelo de encontrarnos con nuestro Señor en su santa palabra, que pueda despertarse en nosotros el deseo de acercarnos a la santa palabra de Dios, porque muchos hermanos a veces me dicen, hermano, pero es que yo no le entiendo a la Biblia, es que para mí es difícil, es un libro de difícil comprensión. Entonces, como no le entienden, difícilmente se acercan a algo que no comprenden. Por eso, queridos hermanos, vamos a empezar hablando desde lo más sencillo, desde lo más básico, y poco a poco irnos internando en algunas preguntas que surgen alrededor de este hermoso libro o este conjunto de libros que es la Biblia. En primer lugar, queridos hermanos, la primera pregunta podría ser, ¿qué es la Biblia? Podríamos decir, y quisiera responder a esa pregunta, tal vez podríamos decir que es como una carta que Dios ha querido escribir para nosotros, cada uno de sus hijos. Podríamos decir también que es uno de los libros más antiguos de la historia. Podríamos decir alrededor de la Biblia que es el libro más leído, el libro que se ha traducido a la mayor cantidad de lenguas, que se ha publicado con mayor cantidad de ejemplares. Eso es la Biblia. Pero quisiera yo quedarme con una traducción o con una definición que se hizo en el Concilio Vaticano I y que se reiteró en el Concilio Vaticano II. Aquí le invito a que usted tome nota. Mire, la Biblia, queridos hermanos, es un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y que como tales han sido confiados a la iglesia. 3 elementos que en algún momento vamos a conversar acerca de ellos. Un conjunto de libros en primer lugar, en segundo lugar, que han sido inspirados o escritos por inspiración del Espíritu Santo y que han sido confiados a la iglesia. Ahí podemos tener la respuesta a esa primera pregunta de ¿qué es la Biblia?
Una segunda pregunta: ¿cómo está dividida la Biblia o qué partes tiene la Biblia? En primer lugar, la primera gran división que nosotros encontramos en la Biblia es la de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que contiene 46 libros que fueron escritos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros que fueron escritos después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la primera gran división, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, 46 libros, el Nuevo Testamento, 27 libros. ¿Cómo se subdividen también esos libros? Porque también hay podemos decir, una segunda subdivisión. Podemos decir que hay libros históricos, hay libros doctrinales y hay libros apocalípticos o libros proféticos. Los libros, queridos hermanos, los libros históricos corresponden a los 21 primeros libros del Antiguo Testamento y corresponden a los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento estamos hablando de los 4 evangelios y hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles. En segundo lugar, los libros doctrinales. Son 7 libros del Nuevo Testamento y son 7 libros del Antiguo Testamento y 21 libros del Nuevo Testamento. Todas las cartas escritas por San Pablo, algunas de ellas escritas por San Juan, San Pedro, nos referimos a esos 21 libros del Nuevo Testamento que corresponden a esta subdivisión de libros doctrinales. Pero también tenemos los libros proféticos. Los libros proféticos que corresponden a todos los profetas del Antiguo Testamento. Son 18 libros en total. ¿Y cuántos libros en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento únicamente uno, el libro del Apocalipsis. Y ahí podemos encontrar esa segunda subdivisión de la Biblia. Hemos dicho, queridos hermanos, solamente para refrescar, libros históricos, libros doctrinales o didácticos, les llaman algunos, y libros proféticos. Esa es una segunda subdivisión de la Biblia. Ahora, ¿cómo se puede subdividir aún el Antiguo y el Nuevo Testamento? Nosotros podríamos subdividir más aún el Nuevo Testamento y los libros del Nuevo Testamento y los libros del Antiguo Testamento. Esa subdivisión es en versículos y en capítulos. Cada uno de los libros, queridos hermanos, fue dividida. La Biblia no se escribió de esa forma, pero con muchos años después, la Biblia fue subdividida en capítulos. Esteban Langdon, el obispo de Canterbury, que hace la subdivisión de la Biblia en capítulos. Recuerden que antiguamente la Biblia estaba escrita en rollos de papiro, y no muchos tenían acceso a la Biblia. Hoy día, gracias al avance en algunas tecnologías, la posibilidad de poder imprimir, que data por allá, la impresión se pudo hacer allá por el año 1500 con la invención de la impresora, y antiguamente los libros de la Biblia se mantenían en rollos de papiro. Estos no estaban subdivididos en capítulos ni en versículos. Esa subdivisión se hace posteriormente. Santos Pagnino también es quien hace la subdivisión de la Biblia en versículos. Lo hemos dicho. El obispo de Canterbury, Esteban Langdon, es quien hace la división en capítulos, y posteriormente Santos Pagnino es quien hace la subdivisión de la Biblia en versículos. Es decir, queridos hermanos, que cuando nosotros nos acercamos a un libro de la Biblia, regularmente nosotros vamos a encontrar el libro, vamos a encontrar el capítulo y el versículo. Cuando a nosotros, por ejemplo, nos hacen
con una abreviatura, la abreviatura del Evangelio según San Mateo, por ejemplo, y nos escriben MT, y nos escriben número 1, 23, nos estamos refiriendo al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Hasta ahí, queridos hermanos, hemos hablado acerca de algunos elementos de la Biblia, algunos elementos bastante elementales quizá para algunas personas, para otras personas que de pronto no tienen alguna relación con la palabra de Dios o no se han acercado a ella, esta explicación que para algunos les parece sencilla, a otros les parece muy importante. Hemos hablado acerca de la Biblia, de qué es la Biblia, cómo está dividida la Biblia y cómo se subdivide la Biblia, inclusive en aquellos elementos más pequeños. Vamos a detenernos un momento y luego vamos a volver con ustedes para continuar introduciéndonos en este hermoso mundo de la Biblia y en algunas preguntas que hay alrededor de la Biblia. No se separe, que ya volvemos. Volvemos con ustedes, queridos hermanos. Hemos estado hablando acerca de mi primer encuentro con la Biblia. ¿Y qué hemos querido desarrollar qué vamos a estar desarrollando en durante todos estos programas? Queremos hablar acerca de la Biblia, queremos hacernos algunas preguntas acerca de la Biblia. Ya nos hemos hecho algunas en el segmento anterior. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es la división principal de la Biblia? ¿Cómo se subdividen algunos libros de la Biblia? Y cómo la Biblia se parte en elementos más básicos, versículos, capítulos. Y hemos tratado de explicar cada uno de esos elementos. Vamos a otra pregunta. ¿Cuáles son los nombres por los cuales nosotros conocemos la Biblia? El primero de ellos es precisamente eso, la Biblia. ¿De dónde procede este vocablo? La palabra Biblia procede del griego biblos, que significa libritos. ¿Por qué significa ello? Porque la Biblia precisamente, cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando de un conjunto de libritos más pequeños. Cuando nosotros encontramos la Biblia, y nos vamos, por ejemplo, a su índice, vamos a encontrar que hay una serie de libros. Cada uno de los libros, o muchos de los libros, tienen diferentes autores. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es decir, la Biblia, queridos hermanos, como mirábamos o como explicábamos en cuanto a la definición de la Biblia, como lo define la Iglesia, un conjunto de libros inspirados por el Espíritu Santo, ahí nosotros ya encontramos dentro de la definición nosotros encontramos este concepto, biblos, que significa libritos, libros más pequeños, porque alude al hecho de que la Biblia, queridos hermanos, es un conjunto de libros, no es solamente un libro. Nosotros lo encontramos hoy de esta forma, de pronto empastado, y nosotros la encontramos en un solo compendio, podríamos decirle, pero en efecto es un compendio de varios libros que tiene como autor principal a Dios y que tiene como autores secundarios a otras personas particulares. De eso vamos a hablar en algún otro momento. En segundo lugar, nosotros conocemos la Biblia, queridos hermanos, como escritura o como sagradas escrituras. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, encontramos su alusión, o él habla acerca no de la Biblia, él dice, así está escrito. Cuando él habla de lo que está escrito, alude a aquello que se encuentra en los libros. Vuelvo y repito, anteriormente la Biblia no se encontraba no se encontraba como hoy la podemos tener en nuestras manos de esta forma. La Biblia se encontraba en rollos de papiro que
Cada rollo correspondía probablemente a una porción de un libro determinado y habían muchos rollos para poder contener los escritos del profeta Isaías, por ejemplo, o habían muchos rollos para contener los escritos del profeta Jeremías, y así de esa forma estaba. Cuando Jesucristo se refiere a las escrituras, queridos hermanos, lo habla de esa forma: escrito está. Y de ahí procede el aludir a la Biblia como escritura o como sagrada escritura. Y aludimos a la Biblia como sagrada escritura porque lo que nosotros encontramos en la Biblia son las palabras cuyo autor es santo. Por eso nosotros aludimos a estas palabras como sagradas escrituras, porque encontramos dentro de ella las palabras santas de nuestro Señor. En ella nosotros encontramos en lenguaje humano, en palabras cercanas, aquello que nuestro Dios ha querido decirle a todo su pueblo. Eso es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Podemos encontrar también en la Biblia que la Biblia en sus partes es conocida o nombrada como testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿De dónde viene la palabra testamento? La palabra testamento viene del latín testamentum. Así, sencillo, de la misma forma. Se escucha casi de la misma forma como nosotros lo decimos en el castellano. Pero esa palabra del latín testamentum corresponde a la palabra hebrea berit. Esta palabra hebrea significa contrato, significa compromiso, significa alianza, porque lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es la alianza que Dios ha querido establecer con su pueblo. En primer lugar, la palabra testamento a nosotros ya nos dice mucho. La palabra testamento, queridos hermanos, de alguna manera es cuando yo me muera o cuando mi padre, que hoy está en vida, quiera dejar algo para sus hijos, uno lo escribe en un testamento. Es decir, ahí nosotros en un testamento encontramos y plasmamos en letras aquello que es el último deseo o el deseo de una persona para con sus hijos. Dios ha querido, queridos hermanos, escribir en palabras humanas su testamento, es decir, aquello que Dios quiere para cada uno de sus hijos. En el testamento, queridos hermanos, están contenidas ese pacto, esa alianza, ese deseo de lo que Dios quiere de sus hijos y para con sus hijos. Y si nosotros entendemos la alianza o la palabra de Dios, volviendo al término berit, que es el término hebreo, esa palabra alude a alianza, porque Dios, queridos hermanos, en el monte del Sinaí establece por medio de, con Moisés, aquellas tablas donde están escritas lo que Dios quiere para su pueblo, la alianza que Dios establece con su pueblo. En esta palabra, queridos hermanos, que es santa palabra, está también inscritas de forma humana aquella alianza que Dios ha querido hacer con cada uno de nosotros que somos su pueblo. Ahí nosotros podemos encontrar la explicación del nombre Biblia. Y ahí tal vez tú puedes entender ahí que no es solamente un conjunto de normas, sino aquella alianza, aquel compromiso que Dios quiere establecer con su pueblo. Ahora preguntémonos, ya volvemos a otra pregunta. ¿Por qué cada libro de la Biblia tiene un nombre particular? O podríamos preguntarnos, ¿a qué debe el nombre, cada uno de los nombres de los libros de la Biblia? Ahí ya entramos nuevamente al concepto inicial. Recordemos, la Biblia, queridos hermanos, no es un libro únicamente, sino es un conjunto de libros. Y cada uno de los libros, queridos hermanos,
o el nombre de cada uno de los libros que nosotros encontramos en la Biblia atribuye al menos a tres aspectos. En primer lugar, atribuye su nombre al autor del libro. En segundo lugar, a los destinatarios del libro en particular. Y en tercer lugar, al contenido del texto. Lo voy a explicar un poco mejor. En primer lugar, el autor. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías, el libro del profeta Jeremías, el libro del profeta Oseas, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Juan. Todos esos libros que he citado, queridos hermanos, tienen ese nombre porque su autor corresponde, el nombre de ese libro corresponde al autor que escribió, al autor secundario, al agiógrafo que escribió ese libro en particular. En segundo lugar, queridos hermanos, he dicho que el libro o el nombre del libro corresponde también por sus destinatarios. Y aquí quiero dar nuevamente algunos ejemplos. La primera carta de San Pablo a los Corintios, San Pablo a los Colosenses, el libro de Gálatas, el libro de los Efesios, todos esos libros, queridos hermanos, tienen su nombre porque sus destinatarios son personas de esa comunidad. La primera y segunda carta a los Corintios va dirigida, queridos hermanos, a la comunidad de Corinto. La carta de los Gálatas va dirigida a aquellos destinatarios que eran la comunidad de Galacia. Todo el libro de San Pablo a los Colosenses va dirigido y tiene ese nombre porque la comunidad es la comunidad de Colosa a quien va dirigido. Ese es el segundo motivo por el cual algún libro tiene ese nombre en particular. Y en tercer lugar, queridos hermanos, el contenido. Primera y segunda carta de los Reyes. ¿Por qué tiene ese nombre? Tiene ese nombre porque su contenido habla, queridos hermanos, particularmente de los reyes que gobernaron al pueblo de Israel durante el tiempo de la monarquía. Y todo el libro de los Reyes, por ejemplo, solamente estoy citando ese ejemplo, alude precisamente a eso, la materia de la cual trata. Tal vez quisiera hacer una mención particular a los primeros 5 libros de la Biblia. El libro del Génesis, el libro del Éxodo, Levítico, el libro de los Números y el libro del Deuteronomio, que también tal vez merecen una alusión particular. El libro, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que son conocidos como la Torá. El libro del Génesis, queridos hermanos, que habla de los orígenes del mundo, habla de los orígenes del pueblo de Dios. El libro del Éxodo, que habla acerca de la salida del pueblo de Dios, que habla acerca de la salida, del éxodo que hizo el pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida. El libro del Levítico, porque enumera las leyes a las cuales se debían de someter los levitas, que era ese pueblo sacerdotal. El libro de los Números, porque que habla acerca de ese primer censo que tuvo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que como cuando fue contado, como en cualquier censo. Y así fue censado también el pueblo de Dios. El libro de los Números nos habla acerca de esa materia en particular. Y el libro del Deuteronomio que significa segunda ley, que habla acerca del decálogo, de los 10 mandamientos. Ese es el principal contenido del libro del Deuteronomio. Es así, queridos hermanos, hasta ahí hemos hablado acerca de, en primer lugar, a qué se debe el contenido de la Biblia. Hemos tratado de explicar
un poco el nombre de la Biblia, de dónde procede el nombre de la Biblia, cómo es conocida, y hemos tratado de explicar a qué debe el nombre, cada uno de los nombres de los libros de la Biblia. En los siguientes capítulos o en los siguientes segmentos o en los siguientes programas que tendremos, vamos a seguirnos internando en algunas otras preguntas que tenemos alrededor de la Biblia. Vamos a cerrar nuestros ojos, queridos hermanos, y vamos a terminar como siempre pidiéndole y dándole gracias a Dios por su palabra, por la enseñanza de este día. Amadísimo Señor, queremos bendecirte y alabarte por tu inmenso amor, por tu inmensa bondad. Queremos pedirte, Señor, que esta enseñanza que tú has dejado para cada uno de nosotros en este día, que la podamos atesorar, que en primer lugar, Señor, la podamos atesorar en nuestra mente, pero también atesorarla en nuestro corazón, para que se despierte en cada uno de nosotros el anhelo profundo de acercarnos a tu santa palabra, a través de la cual tú quieres entrar en una relación profunda de amor con cada uno de nosotros. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes. Que el Señor les guarde y les bendiga. Hasta pronto.